¿Podría Cuba abandonar su régimen y volver a España? ¿Te suena a locura? Pues espera, porque esta idea no es tan absurda como crees. Tiene historia, tiene movimientos que la han planteado, y hasta datos que hacen pensar. ¿Y si algún día lo imposible se hace posible? Cuba es hoy un país independiente, con un sistema comunista que lleva más de 60 años en pie. Pero no siempre fue así. De hecho, hasta 1898, Cuba era española. Durante más de 3 siglos, la isla fue una de las joyas más valiosas del Imperio español. Era la perla del Caribe, un punto estratégico que controlaba el paso de las flotas entre América y Europa. Azúcar, tabaco, café, ron. La Habana era un puerto clave del comercio mundial. Pero todo cambió en 1898. La guerra hispano-estadounidense estalló, Estados Unidos intervino, España perdió, y Cuba se convirtió primero en un protectorado bajo la influencia de Washington y luego en una república independiente. Independiente en el papel, claro, porque durante décadas Estados Unidos controló la política, la economía y hasta las bases militares de la isla. El mejor ejemplo es Guantánamo, cedida en 1903 y que todavía hoy sigue bajo bandera estadounidense. Y luego vino 1959, la revolución de Fidel Castro, la caída de Batista, el giro hacia el comunismo, la alianza con la Unión Soviética y, como respuesta, la retención económica de Estados Unidos que se mantiene hasta hoy. Cuba pasó de ser un país con fuerte dependencia de Washington a convertirse en símbolo del bloque socialista en América. Misiles soviéticos, crisis nuclear, Guerra Fría. Todo eso tuvo a Cuba en el centro del tablero geopolítico. Pero hoy, más de 60 años después, la situación es distinta. La URSS ya no existe, y la isla sigue atrapada en un modelo económico frágil. El PIB per cápita de Cuba ronda los $10.000 en paridad de poder adquisitivo, menos de la mitad del promedio latinoamericano, y muy por debajo de España, que supera los $47.000. El contraste es brutal. ¿Y si Cuba mira hacia España? Ahora, piensa un segundo. ¿Qué pasaría si Cuba, cansada del bloqueo, de la falta de oportunidades y del autoritarismo, decidiera mirar de nuevo hacia España? Algunos dirán, eso es imposible. Pero recuerda, también parecía imposible que Puerto Rico quisiera volver a España, y hoy existen movimientos organizados que lo defienden. Y en el caso cubano, la conexión con España es mucho más fuerte de lo que imaginas. Más del 60% de los cubanos tienen ascendencia española directa. De hecho, desde 2008, gracias a la llamada Ley de Nietos, más de 300.000 cubanos han recuperado la nacionalidad española. ¿Te das cuenta del dato? Hablamos de vínculos reales, de pasaportes, de derechos. Y no es algo nuevo. En los años 60, miles de familias cubanas emigraron a España y hoy forman parte del tejido social en Madrid, Canarias, Cataluña o Galicia. La conexión cultural sigue intacta. Música, literatura, gastronomía. Cuba nunca dejó de ser, en cierto modo, parte de la familia hispana. ¿Qué pasaría si Cuba volviera? Imagina que Cuba decide integrarse como una comunidad autónoma más de España, al estilo de Canarias. ¿Qué significaría en la práctica? Ciudadanía europea. Cualquier cubano podría vivir, estudiar y trabajar en los 27 países de la Unión Europea. De una isla bloqueada a un pasaporte con acceso al mundo. Sanidad y educación públicas. Hoy, Cuba presume de médicos muy bien formados, pero carece de medicamentos, tecnología e infraestructura. En España, el gasto sanitario es de más de 3.000 euros por persona al año. En Cuba, apenas supera los 1.000. La diferencia sería gigantesca. Fondos europeos. España recibe más de 30.000 millones de euros anuales en fondos de cohesión de la UE. Si Cuba se integrara, podría beneficiarse de inversiones masivas en carreteras, energía renovable, puertos e infraestructuras modernas. Estabilidad política. La isla pasaría de un régimen de partido único a un sistema democrático, con elecciones libres, parlamento regional propio y representación tanto en Madrid como en Bruselas. ¿Suena bonito? Sí. ¿Es sencillo? Para nada. El primer gran problema es Estados Unidos. ¿Dejaría Washington que España recuperara Cuba? El Caribe sigue siendo considerado patio trasero de Estados Unidos, desde la doctrina Monroe de 1823. La base naval de Guantánamo es una muestra de hasta qué punto Cuba tiene valor estratégico.
Aceptar que la isla volviera a España y, de rebote, entrara en la Unión Europea sería una derrota geopolítica que pocos en Washington tolerarían. El segundo problema es la propia Cuba. ¿Querrían los cubanos realmente volver a ser parte de España? Muchos sueñan con democracia y oportunidades, pero otros defienden la independencia como símbolo de orgullo nacional, aunque esté llena de crisis y carencias. Y el tercer obstáculo es España misma. ¿Querría Madrid asumir el reto de integrar un territorio de 11 millones de habitantes, a 7.000 kilómetros de distancia, con una economía en ruinas? Sería un desafío logístico, económico y político, sin precedentes en la historia moderna de España. Pero, ¿y si sucediera? España recuperaría una posición estratégica en el Caribe, controlaría rutas marítimas clave entre América y Europa, obtendría puertos de gran valor en el comercio transatlántico y reforzaría su influencia geopolítica en Latinoamérica. A nivel cultural, sería una reunificación de raíces. A nivel económico, un salto histórico para los cubanos. Y a nivel internacional, un terremoto diplomático. La historia está llena de cosas imposibles que se volvieron realidad. Hace 30 años, nadie creía que Alemania se reunificaría tan rápido. Nadie pensaba que Reino Unido votaría salir de la Unión Europea. Y nadie imaginaba que Escocia podría estar tan cerca de otro referéndum de independencia. El mundo cambia, las alianzas cambian y los mapas también cambian. La gran pregunta es, ¿podría Cuba volver a España en el futuro? ¿O es un sueño que nunca pasará de la teoría? Quizá lo importante no sea si volverá o no, sino que la historia nos recuerda que nada es eterno. Ni regímenes, ni fronteras, ni alianzas. Cuba cambió en 1898. Cambió en 1959. Y tarde o temprano, volverá a cambiar. Esto es todo, pero ¿puede Puerto Rico unirse a España? No creerías lo que podría suceder. Mira el próximo video para descubrirlo.